El acceso a justicia es el tema que nos convoca en esta oportunidad. Y uno dice el acceso a justicia. Claro, porque cuando hay un problema, cuando hay una situación problemática, probablemente agotadas todas las posibilidades de resolución, de búsqueda de una alternativa que permita resolver eso, la última playa que queda es la de la justicia. Y uno dice, bueno, pero ¿de qué me está hablando? Estamos hablando del funcionamiento de la justicia en el plano civil, comercial y de familia, que es un aspecto que hoy está en discusión en la provincia de Neuquén a partir de la reforma que se está planteando del Código de Procedimientos. Sabés que todo lo que es la normativa que rige nuestro país en términos de familia, en la parte civil, en el derecho comercial, está reservado al Estado Nacional, que es el que fija las pautas. Pero ¿cómo se procede? ¿Cómo se lleva adelante ese recurso judicial? Es una competencia que tienen los estados subnacionales, es decir, los estados provinciales. En ese tren hoy está la provincia de Neuquén. La pregunta es, ¿se va a dinamizar? Y también el objetivo es, ¿se va a dinamizar la justicia? ¿Se va a acelerar la justicia para que llegue en tiempo y forma para aquellos que la demandan y que apelan precisamente a la justicia porque es el último recurso, porque es esa última playa? Y que, por cierto, tampoco es gratuita, tiene costos apelar a la justicia. Esa discusión está planteada en Neuquén. ¿Se va a dar en los plazos que está planteándose la política avanzar en una reformulación del Código de Procedimiento Civil y Comercial? ¿Cuáles van a ser las situaciones más interesantes de esta reforma? La división del fuero de familia, por ejemplo, y su separación de lo civil y comercial. La implementación de algunos institutos, como puede llegar a ser, digo, los abogados hablan de institutos, mecanismos de resolución de conflictos, como pueden ser la mediación, que ya la implementó en Neuquén, pero en otro ámbito, en el ámbito penal. Y si estamos hablando de derecho penal, donde las causas que llegan ahí son mucho más sensibles en términos humanos, en términos de integridad física, de vida de las personas o patrimonial, respecto de las causas civiles y comerciales que tienen otro tipo de significaciones, pero probablemente no esté en juego la vida o la integridad física de las personas como sí lo ha estado o lo está cuando hablamos de derecho penal. De estas cosas vamos a estar charlando ahora. Está con nosotros Marcelo Ñíguez, que es el presidente del Colegio de Abogados en la provincia de Neuquén. Doctor Ñíguez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Agustín Amado lo saluda. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches para usted y toda su audiencia. ¿Cómo le va? Bien, estuvo exponiendo recientemente en la legislatura respecto de cómo debe ser esta reforma del Código Procesal. Si eso lo tuviésemos que sintetizar y simplificar en los pocos minutos que tenemos, ¿qué nos podría decir respecto de ese posicionamiento que tiene sobre esa reforma que se viene en Neuquén, Iñiguez? Bueno, mire, creo que en primer lugar hay que comenzar reconociendo que la gente demuestra una insatisfacción muy fuerte del funcionamiento de la justicia. Por lo tanto, Cuando habla de la celebramos justicia, porque que uno suele pensar que esa insatisfacción está dada más que nada por la justicia penal, pero también es por la justicia civil, comercial y de familia. sí, es completo. Podrán haber matices, pero es completo. Eh, Piense usted que el hecho de que un proceso civil por un accidente de tránsito, que es algo muy sencillo, estamos hablando que puede llegar a durar 5 años, se imagina que nadie puede estar satisfecho en que eso así ocurra. En otros ámbitos también, pero ¿Cómo que se permite? ¿Los mecanismos de la justicia se permite, por ejemplo, que una demanda simple, como puede llegar a ser esa, una acción simple, como puede ser intervenir y resolver un conflicto planteado por un accidente de tránsito, demore tamaña cantidad de tiempo, Marcelo? Digo, ¿es necesario reformular porque, todo el procedimiento para agilizar los tiempos? claro, el método que se utiliza es un método muy viejo. Es un método que no solamente acá en Neuquén, en el derecho comparado usted se da cuenta que países como Alemania, Italia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, que lo tiene desde mayo del 2015, han reformado el método procesal y lo ha cambiado.
porque es digamos, una mala imagen generalizada la que tiene la justicia. Es lenta, es burocrática, sumamente democrática. eh, entonces, esto para la gente realmente la opinión que tiene no puede ser buena. Acá se está la oportunidad de ver qué modelo o qué método judicial se va a adoptar. Nosotros, desde el Colegio de Abogados de la ciudad de Neuquén, más que nada, pero yo le voy a hablar en nombre propio, no en sí como referencia de lo que quiere la institución, porque es un tema que todavía no lo hemos consensuado, debatido colectivamente, ¿No, pero no se ha sí debatido desde... o no se ha consensuado, Marcelo? No, no se ha debatido, no se ha debatido. Eh, sí, con muchos de los que uno habla, lo que yo voy a exponer, hay un consenso, pero no se ha debatido y esto esperamos participar colectivamente para aportar ideas y aportar trabajo en un nuevo código. Concretamente, yo le diría para que esto se entienda, que los juicios tienen que comenzar con la prueba. Es decir, los juicios antes antes de estar en un juicio, usted tiene una etapa prejudicial, precontenciosa, donde solamente se presenta un juez solicitando que colabore para encontrar evidencia. Una evidencia que cuando vaya a juicio se va a llamar prueba. Es lo mismo que hoy se hace acá en el fuero penal, que el fiscal tiene 60 días para hacer las averiguaciones pertinentes y formular cargo. Y de ahí en más comienza la actividad penal propiamente dicha. Y se inicia desde la investigación del fiscal, pero la actividad contradictoria, digamos, se inicia a partir de la formulación de cargos. Bueno, acá lo mismo. Acá, si yo tengo un conflicto, yo puedo presentarme a un juez y solicitarle medidas probatorias con la finalidad de obtener evidencia. Una vez que obtengo evidencia, preciso que, o individualizo, voy a concretar qué tipo de, digamos, de reclamo voy a formular. Voy a pedir a la otra parte que también lo conozca y está la posibilidad de la autocomposición del caso. Nosotros tenemos que adoptar, en nuestra opinión, una idea similar a la que tiene hoy, que tiene tanto éxito la justicia penal en la provincia de Neuquén. Tenemos que aprender a construir el caso y el caso es el que recién vamos a iniciar un juicio. Hay que tratar de evitar que lleguemos a juicio. Y eso es por medio de la autocomposición, por medio de la mediación, por medio del arbitraje, por medio de una serie de medidas. Si yo no puedo llegar a ese tipo de autocomposición, recién allí, que yo lo escuché que usted decía la última playa, exactamente, recién ahí, como última playa, yo voy a decir que voy a hacer la demanda judicial. Pero tengo un plazo en el cual hay una gran actividad por parte de los profesionales que permanentemente estamos en contacto y que podemos llegar a negociar el juicio con la finalidad de evitar el juicio. Voy a negociar el problema, porque atrás de todo juicio hay un conflicto. Si yo esto lo comienzo a pensar desde esa perspectiva, se da cuenta que la evidencia me va a ayudar para solucionar el conflicto. Esto es lo que han hecho sinceramente los países que yo le nombré y que han obtenido resultados. Después, dentro del juicio, obviamente, tiene que haber medidas, hay casos repetitivos. Si son casos repetitivos, hay que darle un tratamiento distinto, muy distinto, porque lo que varían son los hechos, pero el derecho es lo mismo. Esta dilación que hay muchas veces que se oponen excepciones, que dilatan, hay que tratar de que todo vaya al final, al momento de la sentencia, salvo la prescripción, salvo que ya hubiera pasado el tiempo y no se podría hacer el juicio. Es decir, hay una serie de mecanismos que esto permite que haya mayor simpleza, mayor rapidez y tal como lo denomina la Convención Americana de Derechos Humanos, que los casos se resuelvan en un plazo razonable. Acá hay que volver a pensar
cada abogado particular y cada juez tiene que pensar que tenemos que dar soluciones en un plazo razonable. Y tenemos que aprender un concepto y esto llevarlo a la práctica que no nos han formado a las abogadas ni a los abogados, que se llama la eficiencia. El sistema judicial tiene que ser eficiente, no puede venir tarde, pero también tiene que ser justo. Porque si no sería, hay un autor norteamericano que dice, si no se pone que es necesaria la justicia en la solución de un conflicto, sería como tirar una moneda al aire. Si sale cara, ganó uno, y si sale cruz, ganó el otro. Y esto no puede ser. Es decir, no solamente la rapidez tiene que llevar para que haya una solución, sino que esa solución tiene que ser justa. Entonces, Brasil, por ejemplo, ha hecho este supuesto de los casos repetitivos. Otra de las cosas que tenemos que pensar es ese, digamos, yo lo voy a llamar de esta manera, que no es tan preciso, pero para que la gente lo entienda. Si es posible que vayamos y que al juez se le mienta. Una cosa es que yo no le diga la verdad al juez y otra cosa es que vaya y le mienta. ¿Qué pasa cuando uno miente y estira una situación conflictiva precisamente por la mentira? Bueno, ¿no está la Bueno, figura del falso testimonio ahí? Esto hay mecanismos que se pueden perfectamente utilizar para que no se produzcan. Perdón, Es decir, Marcelo, perdón. Pero ¿qué pasa ahí con ese caso que acabas de mencionar respecto de la figura del falso testimonio? bueno, porque en el caso que, por ejemplo, si yo digo que no recibí una carta documento, tengo que librar un oficio, o tengo que ir a preguntarle al correo si esa carta documento la recibí. En Estados Unidos, si eso se hace, la persona que mintió va presa. Acá tenemos un sistema que se aplica una multa. Bueno, el que hace eso, por un lado, se le puede invertir la carga probatoria. El que dice yo no recibí la carta de documento, le queda al que no la recibió probar que no la recibió. Pero no pararme el juicio hasta que el correo informe si realmente la recibió. Porque en definitiva es un instrumento, un tipo instrumento público, que a mí el correo me está diciendo que sí la recibió. Entonces no se le puede, digamos, exigir a la parte que está diciendo que envió esa carta de documento que pruebe la veracidad de lo que dijo. Así hay una serie de mecanismos que permiten que los procesos sean más rápidos. Pero fundamentalmente, Agustín, lo que tenemos que cambiar es la idea y la cultura del juicio, de la judicialización. Tenemos que incorporar la idea de la negociación. Tenemos que incorporar esta posibilidad que yo le estaba diciendo, que es que haya medios legales por los cuales, así como el fiscal investiga para tener la teoría del caso, que haya medios legales para que un abogado que representa a una persona que se ve perjudicada también pueda investigar y construir la teoría del caso. Eso es lo que estamos diciendo como un modo, por eso manifestamos que los juicios empiecen por la prueba. Cuando no hay juicio no se puede llamar prueba, se llama evidencia. Pero una vez que yo la produzco, después en el juicio ratifico eso y es prueba. Pero al inicio, si yo obtengo esa evidencia, me permite autocomponer. Esto que yo estoy diciendo no es solamente esto, para que los juicios sean justos, económicos, sencillos y rápidos. Tiene que ir acompañado con otras medidas procesales. Yo cuando fui a la legislatura, por ejemplo, manifesté que otra de las cosas que se tiene que adoptar acá es si es posible seguir permitiendo que los tribunales atiendan de las 8 a las 2 de la tarde. ¿Por qué atienden 6 horas? ¿Por qué no pueden atender 8 horas, 9 horas? No estoy diciendo que trabajen esa cantidad de horas, que se hagan 2 turnos. Pero si queremos acelerar y todo se tiene que concentrar de 8 a 2 de la tarde, ustedes se imaginan que tampoco eso es posible. Después tenemos que incorporar la inteligencia artificial. ¿Cómo no vamos a incorporar las medidas digitales? Que todos nos movemos por medidas digitales. La digitalización y la inteligencia artificial
Eso permite que rápidamente se aceleren una gran cantidad de procesos. Tenemos que pensar de traer el juicio por jurado al sede civil. Tenemos que pensar también en hacer un proceso donde se contemplen los intereses de los pueblos originarios. Es decir, tenemos que cambiar, tenemos que tener un nuevo código, un código que sea adecuado a las exigencias actuales. Lo que no se puede seguir es con la burocracia que hay hoy que lo demora. Por más organizaciones que ustedes me quieran decir que se hace en la justicia, despachos especializados o fijos, todos unos nombres que con buena intención se busca acelerar. No, lo que hay que hacer acá es modificar el método por el cual se llevan adelante asegurar derechos o hacerle exigir obligaciones a las personas. El juicio tiene que ser como usted, yo lo escuché que usted dijo, la última playa. Hay que cambiar esa cultura de litigación. Es una cultura que no le sirve a la gente, pero hay que cambiarla para que sea sencilla, económica, pero justa. Porque si no es justa, es como tirar la moneda o es tocar un timbre, si sale verde, ganaste el juicio, si sale rojo, perdiste el juicio. Por eso, fíjese que yo le estoy nombrando países que invirtieron muchísimo en la justicia, pusieron oralidad, una gran cantidad de métodos que era una panacea, eso es lo que va a dar sencillez. No es verdad, no es verdad, porque las audiencias llevan un montón de tiempo, hay que tener una gran infraestructura, y después usted sabe, Agustín, que hay un estudio de los alemanes, que también lo siguen los brasileros, que usted para tener un procedimiento oral necesita tener 6 jueces cada 100.000 personas. El sábado fui a la audiencia pública del transporte, donde la Universidad del Comahue ha hecho una investigación que dice que 335.000 personas residen en Neuquén y utilizan los medios de transporte, sin contar los interurbanos, sin contar que viene a Neuquén gente de Chipoleti, de Fernández Oro, vienen hasta de lugares mucho más alejados vienen, Sí, desde Centenario, Roca, Plotier, Cenillosa, General Roca, Allen, Cinco Saltos. Cordero, Ujú. es decir, una gran cantidad. Acá en Neuquén diariamente hay 500.000 personas. Entonces usted necesitaría, si son 6 jueces por 100.000 y hay 500.000, tendría que tener 30 jueces de primera instancia. Tendría que tener 18 jueces en Cámara. Y yo le consulto, ¿la provincia puede hacer eso? La provincia no necesita más médicos, la provincia no necesita docentes mejor pagos, la provincia no necesita obra pública, la provincia no necesita mayor seguridad. Y así le empiezo a nombrar, porque el presupuesto de la provincia no es un globo que usted lo infle, lo infle, lo infle. No es eso. Entonces, usted no puede pretender un proceso donde evidentemente los países que más lo querían lo están dejando y tiene que recurrir a estos medios digitales, inteligencia artificial, que usted comience a trabajar con la idea de la evidencia y aquella persona que me litiga contra la evidencia, que sepa que hay una medida cautelar que se puede trabar contra el que litiga sin razón, que sepa que el que litiga sin razón tiene que pagar mayores costos por la litigación. Estas son las formas. Tienen que ser formas sistémicas, tienen que ser formas que, le vuelvo a insistir, hagan el proceso, como dice la Convención Americana, que hagan al proceso que dure un plazo razonable. No Hablando, puede durar 5 años, no claro, puede. hablando de plazos y de la razonabilidad de los plazos, la política se está planteando la reforma del Código Procesal Civil en la provincia de Neuquén en un plazo muy breve de resolverlo este año. ¿Ese es un plazo razonable también para resolver un tema denso como es este? Bueno, se verá en el andar. La verdad que se ve muy escueto, pero se verá en el andar. Hay modelos. Si usted me pregunta, yo le digo, yo tomaría de modelo al código brasilero. Yo tomaría ese modelo, que es un código que está operando, es un código que ha incorporado
el derecho alemán, el derecho francés, el derecho español, el derecho americano, el derecho brasilero y el derecho canadiense. Es una mezcla de derechos. Mire, Agustín, en el año 1999 Inglaterra empezó a hacer reformas. Alemania empezó a hacer reformas, la terminó en el 2006. Italia la terminó en el 2005. Brasil la terminó en el 2017. Estados Unidos es muy especial porque los jueces o las cortes pueden crear reglas de proceso. Esto no lo tenemos acá, no está permitido que el Tribunal Superior consagre proceso. Esto lo tienen que hacer los legisladores, los señores legisladores. Pero de cualquier manera, lo que yo le estoy diciendo es de grandes países del mundo que modificaron su método procesal. Entonces, Neuquén tiene que incorporarse, tiene que mirar el derecho comparado, porque el derecho comparado es lo que me hace avanzar a mí en las instituciones. El derecho comparado a mí me enseña, me da guía, me da un paradigma nuevo para analizar. ¿Y por qué? Porque dar respuesta judicial es un deber esencial por parte del Estado, y lo tiene que hacer. Claro. Lo que nosotros no estamos de acuerdo, que se haga por burocracia judicial, que se haga por modelos, que se mire otra vez una estructura que esté basada en el litigio, que esté basado en el juicio. Con esto le quiero decir que esté basado únicamente en los jueces, porque los jueces realmente participan una vez que está el caso judicial. Antes los jueces no pueden salir a tener una actividad de mediación sin haber un juicio, sin haber una demanda. Por eso es que estamos diciendo que solamente tienen que permitir que uno preconstituya pruebas, prueba proactiva, prueba temprana, como quiera llamarlo. Hay algunos que lo llaman la composizione, que son los italianos. Y esto está dando resultados. Mire, Agustín, en Neuquén, la ciudad de Neuquén, hay 2.600 abogadas y abogados. Mire si tiene usted cantidad de gente que puede trabajar esta situación de la negociación. Necesitamos cambiar la cultura, la vamos a cambiar, pero es para donde tenemos que ir, porque las respuestas hay que dárselas a la gente, hay que dárselas a la población. La población no cree en la justicia, tiene una imagen pésima de la justicia, y esto es lo que hay que cambiar. Así que yo felicito cómo emprende el gobierno, no solamente el gobierno, usted ve que yo he ido a la legislatura, estaban todos los partidos políticos representados ahí. Hay un consenso generalizado que esto no puede seguir. Claro. Así que el esfuerzo nuestro está puesto y la verdad que tenemos un gran optimismo que esto salga para adelante. Muchas gracias por estos minutos, Marcelo, muy amable. Gracias a usted y saludo a toda su audiencia. Muchas gracias. Buenas noches. Hablábamos con Marcelo Íñiguez, es el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, sobre esta reforma procesal, esta reforma del Código de Procedimientos en lo civil y comercial de la provincia de Neuquén, que está en trámite, que está en curso, y para la cual han sido convocados distintos actores políticos, sociales y especializados en algún ámbito del derecho, precisamente para opinar respecto de lo que debe ser o hacia dónde debe apuntar esta reforma procesal, precisamente para mejorar el funcionamiento de la justicia, no para mejorar la imagen de la justicia solamente, sino para mejorar el funcionamiento de la justicia como un servicio al ciudadano. Nos quedan segundos nada más, son las 23, antes de que dé las 23:01, permitime desde el estudio, desde el control de estudio, compartir una fotografía nada más de la charla del desayuno que tuvimos esta mañana con dos mujeres que se dedican a la política en la provincia de Neuquén y que ocupan lugares de decisión dentro de la estructura de gabinete. Hoy a la mañana en AM550 dialogamos con Sofía Zanucci y con Maje Ferrareso, dos de las 5 ministras que tiene Neuquén, uno de los gabinetes que ha dado buena participación a las mujeres en su estructura, en su gabinete, y que formó parte de esto que quiero destacar aquí, y que es una programación integral, transversal,
que organizó Prima Multimedios respecto de lo que fue el 8M, de lo que es todavía el 8M y de lo que debe significar. Fue hoy una jornada de desayuno, fue una jornada de charla también, muy interesante, que la podés encontrar en nuestras redes, en las redes de Prima Multimedios, posiblemente esta charla completa, digo, para escucharla y para saber qué piensan dos de esas 5 mujeres que hoy ocupan lugares destacados en la política de Neuquén. Y con esa imagen estamos cerrando, porque a esta imagen se le agregan más o menos una treintena de testimonios que durante toda la jornada hemos estado compartiendo en Prima Multimedios a través de AM550, de Canal de Noticias 24/7 y de los otros sistemas de información que tiene el grupo. Con esto cerramos esta primera entrega de hoy, esta primera entrega del ciclo 2022 de Panorama. Nos encontramos en 7 días, por supuesto, aquí, en Canal de Noticias 24/7.